en un pueblo rodeado de colinas, donde el amanecer pintaba el cielo con tonos dorados y las noches se llenaban del canto de los grillos, vivía un sabio llamado Rishi. No era un hombre de riquezas ni de grandes títulos, pero su presencia tenía un peso especial entre los habitantes. Su conocimiento no solo abarcaba los misterios del mundo y las antiguas escrituras, sino que tenía un don aún más valioso, la capacidad de ayudar a los demás a entender sus emociones. Con solo unas palabras, podía calmar a quien estuviera sumido en la tristeza, disipar la ira de quien ardía en enojo o aliviar la ansiedad de quien se sentía perdido. Los ancianos del pueblo lo buscaban en tiempos de incertidumbre. Los jóvenes acudían a él cuando el amor o la ambición los confundía, y hasta los niños se sentían atraídos por su sabiduría sencilla y cercana. Desde niño, Rishi había sido distinto. Mientras otros corrían sin preocupaciones por los campos, él se quedaba en silencio observando la vida a su alrededor. Podía notar los cambios sutiles en el humor de las personas, percibir la tensión en una conversación antes de que estallara en una discusión. Esta sensibilidad lo hizo comprender que las emociones no eran solo sentimientos pasajeros, sino fuerzas invisibles que podían moldear destinos. Vio cómo la ira descontrolada destruía amistades, cómo la tristeza prolongada apagaba la luz en los ojos de quienes la sufrían y cómo el miedo podía paralizar, incluso al más valiente. Fue así como nació en él la necesidad de entender aquello que parecía dominar la vida de todos, pero que pocos sabían manejar. Una mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar la tierra, Rishi salió a caminar por el campo. Como tantas veces antes, terminó junto al río, su lugar favorito para pensar. Buscó la sombra de un gran árbol y se sentó, dejando que la brisa matutina acariciara su rostro. A pesar de la calma del paisaje, sentía en su interior una inquietud que lo acompañaba desde la infancia. Sus emociones siempre habían sido intensas, como tormentas repentinas que llegaban sin aviso. Un día podía sentir una alegría desbordante, y al siguiente, una tristeza profunda. A veces, la ira se apoderaba de él sin razón aparente, y otras, la ansiedad lo consumía en medio del silencio. Miró el río, dejando que su mente divagara en el constante movimiento del agua. Fue entonces cuando lo comprendió. No importaban las rocas que interrumpieran su camino, el agua no se detenía ni se resistía. Simplemente fluía, adaptándose a cada obstáculo sin perder su esencia. Sus emociones eran iguales. No eran permanentes, no estaban fijas en su ser. Eran pasajeras, como la corriente que seguía su curso sin aferrarse a nada. Por primera vez en su vida, sintió que había encontrado una respuesta. No necesitaba luchar contra lo que sentía, sino aprender a dejarlo fluir. Este descubrimiento lo hizo reflexionar profundamente sobre el sufrimiento que había presenciado en su comunidad. Desde su infancia, había visto cómo los sentimientos descontrolados arrastraban a las personas a conflictos innecesarios. Recordó discusiones acaloradas que separaron amigos de toda la vida, palabras dichas en un instante de ira que jamás pudieron retirarse. Pensó en las familias desgarradas por el resentimiento, en aquellos que se aferraban al dolor del pasado como si soltarlo significara perder una parte de sí mismos. También recordó a los que, atrapados en la tristeza o el miedo, se alejaban del mundo, incapaces de encontrar consuelo. Se dio cuenta de que el sufrimiento no provenía de las emociones en sí mismas, sino de la incapacidad de gestionarlas. Por primera vez en su vida, sintió un llamado claro. Sabía que debía hacer algo, pero la pregunta era cómo. No bastaba con entender sus propias emociones, necesitaba una guía, alguien que le mostrara cómo transformar este conocimiento en verdadera sabiduría.
Fue entonces cuando escuchó hablar de Ananda, un maestro que vivía en las montañas, lejos del bullicio del pueblo. Se decía que Ananda poseía un conocimiento profundo sobre la mente y que podía ayudar a quienes buscaban la paz interior. Sus enseñanzas no solo ofrecían respuestas, sino también caminos prácticos para alcanzar el equilibrio. Se contaban historias sobre viajeros que habían llegado a él con corazones pesados y habían regresado con una serenidad desconocida. La idea de conocer a alguien con tal dominio sobre las emociones despertó en Rishi una esperanza que no había sentido antes. Decidido a encontrar respuestas, Rishi emprendió el viaje. No sabía cuánto tiempo le tomaría ni qué dificultades enfrentaría, pero su determinación era firme. Los caminos eran largos y exigentes. Atravesó bosques densos, donde la luz apenas se filtraba entre las copas de los árboles. Cruzó ríos de aguas frías y turbulentas, donde cada paso debía calcularse con cuidado. Las noches eran heladas, y la soledad lo acompañaba en cada tramo del camino. A veces, el cansancio lo tentaba a detenerse, pero la idea de hallar una solución para su tormento interior lo impulsaba a seguir adelante. Finalmente, después de días de esfuerzo, llegó al refugio de Ananda. Allí, bajo el cielo abierto, encontró al maestro en profunda meditación. Su postura era firme, su respiración pausada, y su sola presencia irradiaba una calma indescriptible. Sin necesidad de palabras, Ananda abrió los ojos y le dedicó una mirada serena. En ese instante, Rishi supo que había llegado al lugar correcto. Rishi se inclinó respetuosamente ante Ananda y con voz firme pero cargada de inquietud, le explicó el motivo de su búsqueda. Habló de la lucha constante que tenía con sus emociones, de cómo a veces la ira lo dominaba sin razón aparente o la tristeza lo sumía en un vacío inexplicable. Describió su deseo de encontrar la paz, de comprender por qué sus sentimientos parecían tener un poder tan grande sobre su vida y la de los demás. Ananda lo escuchó en completo silencio, sin interrumpir ni emitir juicio. Su mirada tranquila parecía penetrar más allá de las palabras, como si ya conociera cada respuesta que Rishi buscaba. Cuando el joven terminó de hablar, el maestro esbozó una leve sonrisa y le ofreció una enseñanza que, aunque sencilla, contenía una profundidad infinita. Las emociones son como visitantes. Algunos llegan con regalos, otros con desafíos, pero ninguno se queda para siempre. Rishi permaneció en silencio, reflexionando sobre esas palabras. ¿Podía ser tan simple? ¿Era posible que el problema no fuera la emoción en sí, sino su resistencia a ella? En su interior, siempre había visto las emociones como tormentas incontrolables, como fuerzas inevitables que lo arrastraban sin piedad. Pero Ananda le mostraba un nuevo camino. No se trataba de luchar contra lo que sentía, sino de aprender a recibir cada emoción como un huésped temporal, sin apegarse ni rechazar su presencia. Los días siguientes estuvieron llenos de aprendizajes. Ananda no le dio largas explicaciones ni teorías complejas. En cambio, lo guió en la práctica de la observación. No debía reprimir sus emociones ni negarlas, pero tampoco debía dejarse consumir por ellas. Solo debía observarlas, permitir que se manifestaran y verlas pasar sin identificarse con ellas. Le explicó que cuanto más intentaba resistirse a lo que sentía, más fuerza adquirían esas emociones. La clave no era controlarlas con rigidez, sino aceptarlas con serenidad. Al principio, el ejercicio resultó desafiante. Rishi se sentaba en meditación, y en cuestión de minutos, su mente se llenaba de pensamientos. A veces sentía impaciencia, otras un deseo incontrolable de abandonar la práctica. Sin embargo,
Cada vez que dudaba, Ananda estaba ahí para recordarle que la inquietud también era un visitante. Que debía aceptarla, tal como lo haría con cualquier otra emoción. Poco a poco, con paciencia y constancia, Rishi comenzó a notar un cambio. Las emociones que antes lo dominaban sin esfuerzo ahora parecían perder fuerza. Sentía la ira, pero ya no lo arrastraba. La tristeza aún aparecía, pero no lo sumía en la desesperación. Era como si, al dejar de luchar contra ellas, las emociones hubieran perdido su poder sobre él. Y con cada día que pasaba, una nueva calma se instalaba en su interior. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Aunque Rishi había aprendido a observar sus emociones sin juzgarlas, notó que, en ocasiones, estas aún lo dominaban con una intensidad que no podía comprender. Había días en los que una simple palabra podía despertar en él una rabia repentina, como si estuviera reaccionando a algo más profundo de lo que parecía. Otras veces, una tristeza intensa lo invadía sin razón aparente, como si viniera de un lugar lejano dentro de su ser. Se dio cuenta de que no bastaba con dejar que las emociones fluyeran. Algunas volvían una y otra vez, con una fuerza imposible de ignorar. Frustraciones antiguas, dolores del pasado, miedos que creía superados resurgían como sombras inesperadas. Se sintió perdido. Había avanzado tanto en su camino, pero aún no comprendía por qué ciertas emociones lo afectaban con tanta fuerza. Buscando respuestas, decidió hablar con Ananda una vez más. El maestro lo recibió con la misma serenidad de siempre. Rishi expresó su inquietud con sinceridad. Le dijo que, aunque había aprendido a no resistirse a sus emociones, algunas parecían demasiado poderosas, como si tuvieran raíces profundas que no podía cortar. Ananda lo escuchó con paciencia y luego le respondió con calma. Observar las emociones es solo el primer paso. Comprenderlas es el camino hacia el cambio. Los sentimientos intensos tienen raíces profundas. Son como árboles. Ves las ramas moverse con el viento, pero la verdadera fuerza está en las raíces. Si quieres transformar tus emociones, debes descubrir qué las alimenta. Aquellas palabras resonaron en Rishi como una revelación. Comprendió que no bastaba con aceptar sus emociones. Debía ir más allá, explorar su origen, descubrir qué experiencias, qué creencias o qué heridas del pasado las mantenían vivas. Desde ese momento, sus meditaciones tomaron una nueva dirección. Ya no solo observaba lo que sentía, sino que intentaba rastrear el origen de cada emoción. Buscó en su memoria los momentos que habían marcado su vida. Recordó palabras dichas en su infancia, situaciones que lo hicieron sentir vulnerable, heridas que nunca había sanado del todo. Se dio cuenta de que muchas de sus reacciones no eran realmente sobre el presente, sino ecos del pasado que seguían influyendo en él. Al enfrentarse a estos recuerdos, experimentó tanto dolor como liberación. No fue un camino fácil. Algunas emociones eran difíciles de enfrentar, pero cada vez que descubría su raíz, sentía que el peso sobre sus hombros se aligeraba. Con el tiempo, comenzó a ver su pasado con más compasión. Entendió que su historia no definía su presente, y que tenía el poder de transformar sus emociones en una fuente de crecimiento en lugar de una carga. Fue un proceso difícil. Rishi se sumergió en recuerdos que había intentado olvidar, momentos de su infancia que aún dejaban cicatrices en su interior. Revivió escenas de rechazo, de miedo, de impotencia. Comprendió que muchas de las emociones que lo perturbaban en el presente no nacían del momento actual, sino de heridas que nunca había atendido. Se dio cuenta de que la ira,
el miedo y la tristeza no eran enemigos que debía combatir, sino señales que indicaban partes de su ser que aún necesitaban sanación. Cada vez que enfrentaba una emoción intensa, en lugar de reprimirla, intentaba preguntarse qué historia llevaba consigo. Con cada descubrimiento, el peso en su corazón se hacía más ligero. Poco a poco, dejó de ver sus emociones como obstáculos y comenzó a entenderlas como guías que le mostraban lo que aún debía sanar. Pero su camino no se detenía ahí. Ananda le enseñó algo más, algo aún más profundo. No bastaba con entender sus emociones. Debía cultivar la compasión, no solo hacia los demás, sino hacia sí mismo. Durante años, Rishi había sido duro consigo mismo, castigándose por sentir lo que sentía, juzgándose por no ser capaz de controlar su mundo interno. Pero el maestro le mostró que la clave no estaba en la autocrítica, sino en la aceptación. Sus emociones eran parte de su historia, pero no estaban condenadas a definir su futuro. Podían transformarse. No debía verlas como una carga, sino como una fuente de crecimiento. Así como un árbol torcido aún podía dar frutos, su pasado no le impedía encontrar equilibrio y paz. Con cada lección, Rishi entendió que la intensidad de sus emociones no era una debilidad. Era una energía poderosa esperando ser utilizada de una mejor manera. Había pasado toda su vida luchando contra sus sentimientos, sin darse cuenta de que podía redirigirlos hacia algo positivo. Un día, mientras meditaban bajo el cielo despejado, Ananda le ofreció una enseñanza clave que marcaría el resto de su camino. Las emociones no son buenas ni malas. Son energía. Lo que hagas con esa energía define su impacto en tu vida. Esas palabras abrieron una nueva perspectiva en la mente de Rishi. Comprendió que la ira podía transformarse en determinación, la tristeza en empatía, el miedo en prudencia. Todo dependía de cómo elegía utilizar lo que sentía. Con esta nueva comprensión, su camino hacia la transformación acababa de comenzar. Rishi decidió aplicar esta nueva perspectiva en su vida cotidiana. Comprendió que no podía evitar sentir ira, tristeza o miedo, pero sí podía elegir qué hacer con esas emociones. En lugar de reprimir su ira o dejar que lo consumiera, la transformó en una fuerza para actuar con claridad y resolver problemas. Cuando la tristeza lo visitaba, en vez de dejarse arrastrar por ella, la utilizaba como un puente para conectar con quienes también sufrían. Empezó a escuchar más, a ofrecer apoyo sincero, y su empatía creció de manera natural. Con el tiempo, la gente notó su cambio. Su presencia se volvió más tranquila y a la vez más firme. Ya no era un hombre que luchaba contra sus emociones, sino alguien que las aceptaba y las dirigía de manera consciente. Era como un fuego que calienta sin quemar, una llama que ofrece luz en la oscuridad en lugar de consumirlo todo a su paso. Con el tiempo, su sabiduría comenzó a atraer a quienes buscaban respuestas. Un día, un joven llamado Arjun llegó a su encuentro. Su rostro reflejaba el peso de la frustración y la desesperanza. La ira lo consumía y, sin darse cuenta, estaba destruyendo sus relaciones con quienes más amaba. Rishi lo recibió con paciencia, sin prisa por darle soluciones. Primero, lo escuchó. Permitió que Arjun expresara su enojo sin ser juzgado, sin que alguien intentara decirle que debía simplemente calmarse. Cuando el joven terminó de hablar, Rishi compartió con él la enseñanza que había cambiado su propia vida. La ira es una mensajera. No la rechaces. Escúchala. Te mostrará dónde debes actuar con claridad. Arjun se quedó en silencio, reflexionando sobre aquellas palabras.
Nunca había visto su ira de esa manera. Siempre la había considerado un enemigo, una fuerza que debía ser reprimida o liberada sin control. Pero, ¿y si en realidad era una señal? Con la guía de Rishi, comenzó a aplicar pequeñas prácticas en su vida. Antes de reaccionar con enojo, se detenía y tomaba una respiración profunda. En lugar de dejarse llevar por la ira, intentaba comprender qué quería mostrarle. Con el tiempo, algo cambió. Su ira dejó de ser un impulso destructivo y se convirtió en una herramienta para mejorar su vida. Aprendió a expresarse con claridad en lugar de explotar sin control. Encontró formas de transformar su energía en acciones positivas. Y, poco a poco, la relación con las personas a su alrededor empezó a sanar. Rishi observó su evolución con satisfacción, sabiendo que el mismo conocimiento que lo había liberado ahora estaba iluminando el camino de otro. Mientras ayudaba a Arjun en su proceso de transformación, Rishi comprendió algo aún más profundo. Su búsqueda del equilibrio interior no era solo para su propio bienestar. Había pasado años tratando de entender sus emociones, creyendo que era un viaje personal, pero ahora veía que su aprendizaje tenía un propósito mayor. Así como había encontrado guía en Ananda, él ahora podía ofrecer el mismo conocimiento a otros. Su camino no terminaba en su propia paz, sino en la capacidad de compartirla con quienes aún luchaban por encontrar la suya. Con el paso de los años, más personas comenzaron a llegar en busca de su consejo. Algunos arrastraban la ansiedad como una carga insoportable, otros vivían atrapados en el miedo. Y muchos más sentían que la tristeza los consumía sin remedio. Rishi no les daba respuestas directas ni soluciones rápidas. Sabía que cada persona debía recorrer su propio camino. En lugar de decirles qué hacer, les ofrecía herramientas para descubrirlo por sí mismos. Enseñaba a observar, a aceptar y a transformar las emociones en una fuerza constructiva. Creó un espacio donde las personas podían hablar sin miedo al juicio, donde la paz no era algo que se imponía, sino algo que cada uno encontraba dentro de sí. Cada día, Rishi reafirmaba su propio aprendizaje. Las emociones no eran enemigas que había que erradicar. Eran señales, guías que indicaban las partes de nuestra vida que aún necesitaban atención. La ira podía mostrar donde había una injusticia que debía corregirse. La tristeza podía ser un puente hacia la compasión y la conexión con los demás. El miedo podía ser un llamado a enfrentar lo desconocido con valentía. Entender esto no solo había cambiado su vida, sino que ahora transformaba la de muchos otros. La historia de Rishi nos recuerda que no debemos temer a nuestras emociones. No son un obstáculo, sino una oportunidad de crecimiento. Si aprendemos a escucharlas y a utilizarlas de manera consciente, pueden convertirse en nuestras aliadas más poderosas. Si esta reflexión te ha parecido útil, dale me gusta y suscríbete al canal. Comparte en los comentarios qué emoción te gustaría transformar en aliada. Nos vemos en el próximo vídeo.